Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. Aquí estamos. Muy buenas tardes, oyentes del Visionario Noticias, voces y lecturas de la información, en el 15º día del mes de diciembre. Este es el circuito informativo de las 12. José Vicente Campos, Luis Guillermo Troya, el Control Master Ángel Jaimes. Soy Alexandra Zapata. Bienvenidos. Estos son los titulares de la mañana en el Visionario Noticias. El presidente Gustavo Petro ordenó a las fuerzas militares y de policía atacar al ELN tras el anuncio de paro armado. Las autoridades reportan 16 muertos luego de accidente de un bus en vía de Segovia, Antioquia. Los pasajeros eran estudiantes. José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile. Kast representa a la extrema derecha y ha sido seguidor de las doctrinas de Pinochet. Cristian Portilla es el nuevo alcalde de Bucaramanga. El mandatario basó su campaña en la lucha contra la inseguridad y el accionar criminal. Aumentan los colombianos lesionados con pólvora. A la fecha se reportan oficialmente 500 casos, a pesar de las recomendaciones preventivas. La Corte Constitucional dejó en evidencia la gravedad del sistema de salud colombiano y enfoca la responsabilidad en el Ministerio de Salud. María Corina Machado afirma que para recuperar a Venezuela hay que ejercer la fuerza. Una masacre se presentó en Australia. Los hechos ocurrieron en una playa y afectaron a una comunidad judía. El balance del crimen es de 11 muertos. Las autoridades encontraron sin vida a Ángela Chisacá, comerciante secuestrada hace 2 años en Girardot. Los sospechosos del crimen ya se encuentran capturados. Cundinamarca lidera un plan que optimiza el plan de alimentación escolar PAE. Todo está listo para la gran final del fútbol colombiano, mañana en el Manuel Murillo Toro de Ibagué. En el partido de ida en Barranquilla Junior venció al Tolima 3-0. Están escuchando El Visionario Noticias. Somos su ejército nacional. Los niños, niñas y adolescentes son el futuro del país. No permitamos que arriesguen sus vidas y arruinen sus sueños por una falsa ilusión. Que no recluten tus sueños. Denuncia el reclutamiento forzado en la línea 141 del ICBF. 13ª Brigada del Ejército Nacional. Defensores de Bogotá y Cundinamarca. Patria, honor, lealtad. Nuestro compromiso es Colombia. Estás escuchando El Visionario Radio, transmitiendo desde Colombia. El Visionario, la radio que te ve. ¿Estás buscando transformar tu hogar o proyecto? En Fábrica de Tejas del Sumapaz ahora también presentamos nuestra increíble línea de puertas y ventanas. Tenemos lo que necesitas, puertas de alta calidad, ventanas, derechas e izquierdas para cada espacio y también soluciones especiales para tus baños. Lo mejor de todo es que regresaron los precios de Bogotá. Esto significa precios insuperables. Visítanos hoy mismo en la carrera sexta número 412 Fusagasugá. Teléfono 320-270-0848. Fábrica de Tejas del Sumapaz y su nueva línea de puertas y ventanas. El Visionario Noticias.
Corporación Lonja Nacional de Propiedad Raíz, especialistas en avalúos comerciales en todo el territorio nacional, con un equipo de profesionales certificados. Mucha atención, militares y policías activos y retirados necesitan un avalúo comercial en 24 horas para Caja Honor, la caja promotora de vivienda militar y de policía. Llámanos y te asesoramos al 311-477-9047 o al 315-337-0537. Te acompañamos a cumplir tus sueños. Somos una empresa especializada en avalúos comerciales corporativos de todo tipo de bienes a nivel nacional. Con una capacidad humana de 50 personas en la sede principal y más de 300 profesionales inscritos en el Registro Nacional de Avaluadores, certificados en las 13 categorías del RA, que se encargan de realizar nuestros procesos a nivel nacional. Para la Corporación Lonja Nacional de Propiedad Raíz, lo más importante son ustedes, nuestros clientes. Atención Cundinamarca, si tienes deudas de impuestos sobre vehículos de los años 2024 o anteriores, esta es tu oportunidad para ponerte al día. La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca te ofrece grandes descuentos. Paga tus impuestos y ahorra hasta el 70% en sanciones e intereses. No dejes pasar esta oportunidad de ahorrar dinero y cumplirle a tu departamento. Más información en www.cundinamarca.gov.co. Una campaña de la Secretaría de Hacienda, Gobernación de Cundinamarca. Estás escuchando El Visionario Radio, transmitiendo desde Colombia. El Visionario, la radio que te ve. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. En las noticias internacionales, en Perú, 11 ciudadanos venezolanos fueron expulsados tras un operativo en Arequipa al encontrarse en situación migratoria irregular. En Australia, un ataque terrorista durante una celebración judía en una playa dejó al menos 16 personas muertas. En Chile, José Antonio Kast ganó la presidencia con amplia ventaja sobre su rival Janet Jara. Alemania anunció que recibirá a los líderes opositores bielorrusos María Kolesnikova y Víctor Babariko, liberados junto a más de 120 disidentes. En Brasil, miles de personas salieron a las calles para protestar contra el proyecto que busca reducir las penas al expresidente Jair Bolsonaro por los actos golpistas de 2022. Francia pidió aplazar la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur prevista para el 20 de diciembre y continuar las negociaciones sobre protección agrícola. Delegaciones de Ucrania y Estados Unidos, encabezadas por Volodymyr Zelensky y emisarios de Washington, se reunieron en Berlín para avanzar en un plan de paz. En Colombia, el presidente Gustavo Petro rechazó el paro armado de 3 días convocado por el ELN y llamó a vivir la Navidad sin miedo. En Venezuela también cientos de chavistas se movilizaron contra la confiscación de un buque petrolero por parte de Estados Unidos. En Marruecos, fuertes lluvias provocaron inundaciones repentinas en Safi, dejando 37 muertos y 14 heridos. En Francia, el Museo del Louvre, en París, permaneció cerrado este lunes por una huelga convocada por sindicatos que denuncian condiciones de trabajo deterioradas y falta de recursos en el museo más visitado del mundo. Los trabajadores se reunieron en asamblea para decidir nuevas acciones dentro de una huelga prorrogable. El cineasta y actor Rob Reiner, reconocido por películas como La Princesa Prometida y Cuando Harry conoció a Sally, fue hallado muerto junto a su esposa en su residencia de Brentwood, Los Ángeles. Al parecer fue un homicidio. El hecho fue confirmado por medios locales y autoridades estadounidenses. Esta es una señal que cubre a Bogotá y Cundinamarca. El Visionario Noticias. En Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional CAR impulsa la recuperación del pez capitán de la sabana, símbolo del río Bogotá, con investigación, reproducción asistida y educación ambiental en el embalse del Neusa. Habla sobre esto el subdirector de Planificación y Ordenamiento Territorial de la CAR, Carlos Gutiérrez.
Desde la investigación, la CAR Cundinamarca ha venido trabajando por generar modelos de reproducción que permitan conservar especies amenazadas, como es el caso del pez capitán de la sabana de Bogotá. De esta manera, hemos generado una estación piscícola en el embalse del Neusa que permite, de la mano de la UTCA, poder desarrollar protocolos para conservar, reproducir y reintroducir esta especie en los diferentes cuerpos hídricos de nuestro territorio. La invitación es para que las personas puedan acercarse, visitar nuestra estación, conocer estos ejercicios que estamos adelantando y sobre todo participar desde la cultura ambiental en un ejercicio que nos va a permitir conservar especies, garantizando la sostenibilidad de las mismas para nuestras futuras generaciones. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información con la actualidad de Bogotá y la región. En Bogotá cayeron los PPT, que se hacían pasar por estudiantes y son responsables de actos violentos en Bogotá. Escuchemos al alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hablando sobre esto. Queremos reportar en la opinión pública un resultado muy importante que busca avanzar en la garantía del orden público en nuestra ciudad. Cuando yo llegué a la alcaldía, me manifestaron el inicio, pocos meses antes, de una investigación frente a los responsables de hechos de vandalismo, de terrorismo, de afectación en bienes públicos y privados, de utilización de explosivos, entre otras cosas, de personas que se infiltraban en manifestaciones y generaban violencia, menoscabando los derechos de los bogotanos. Yo pedí desde ese momento priorizar esa investigación para llegar a los responsables y que han efectivamente afectado los derechos de los bogotanos y de las bogotanas. Después entonces de más de 24 meses de investigación, liderada por la Policía Metropolitana de Bogotá, en llave con la Fiscalía, con un esfuerzo de inteligencia, se llegó a la captura de 11 personas responsables por lo menos de 8 delitos. Yo quiero manifestar que este resultado es clave, además soportado por decisiones de la justicia. ¿A qué me refiero? En esta decisión y en esta investigación hay ya, primero, la solicitud de la Fiscalía para autorizar la orden de captura, emitir la orden de captura. Ya un juez emitió órdenes de captura. Es decir, los elementos que llevó la investigación ante el juez fueron suficientes para avalar la orden de captura. Luego vino la legalización de captura, el proceso de imputación y la decisión de medida de aseguramiento. Es decir, 2 jueces de la República ya avalaron lo que hay en esta investigación y la gravedad de los hechos que se manifiestan en la investigación. Habrían cometido estos delincuentes en por lo menos 28 ocasiones en Bogotá en los últimos 2 años. Esto tiene que ver, y ahorita el general y el secretario presentarán detalles, con hechos que ustedes recuerdan, hechos como por ejemplo el ataque a una patrulla de la policía en la avenida NQS por parte de algunos de los que fueron capturados, el ataque a buses del Sistema Integrado de Transporte Público, la utilización de herramientas explosivas que ponen en peligro a funcionarios públicos, que ponen en peligro a usuarios del sistema de transporte y también a usuarios de vehículos particulares que transitan por vías como por ejemplo la NQS, la 26, en inmediaciones de la sede de la Universidad Distrital de Ciudad Bolívar, en inmediaciones de la sede de la Distrital en La Macarena. Entonces es un gran resultado, es un avance muy importante en ese esfuerzo, repito, de garantizar el orden público en Bogotá, y es una demostración de que en Bogotá quien crea que con hechos de vandalismo, de violencia, de destrucción va a quedar impune, se equivoca. En Bogotá vamos a perseguir a todos aquellos que pongan en peligro los derechos de los demás. Y es más, esta es la primera fase de una investigación que ya está encaminada en una segunda fase para identificar a todos los responsables de hechos de violencia, de hechos de vandalismo y de destrucción que afectan los derechos de los bogotanos. Entonces, gracias a todo el equipo que durante estos 2 años avanzó en esta investigación de manera juiciosa, responsable, metódica, garantizando obviamente que se cumple la ley, se cumple la Constitución, pero que se pone por encima los derechos de todos los habitantes de Bogotá. Yo quiero reportar finalmente, antes de dar la palabra al general, los delitos por los cuales se les imputó a estos delincuentes. El primero es terrorismo. El segundo es concierto para delinquir agravado. El tercero es incendio agravado.
El cuarto es fabricación, tráfico o porte de armas, municiones de uso restringido de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. El quinto es empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos agravado. El sexto es perturbación, este también es clave, perturbación contra el servicio de transporte público, colectivo u oficial agravado. El séptimo es daño en bien ajeno agravado y el octavo es violencia contra servidores públicos. Entonces, gracias al equipo que hizo esto posible. Como les decía, esto es la primera fase. Mi petición como alcalde es seguir avanzando en la investigación para identificar a todos aquellos que apelan a la violencia, que ponen en riesgo a los ciudadanos, que afectan los derechos de los ciudadanos con violencia, afectando, por ejemplo, el sistema de transporte público. No vamos a permitir que eso pase en Bogotá. Nos han pedido durante mucho tiempo, por favor, capturen a los responsables de violencia. Eso tenía que hacerse bien, metódicamente, cumpliendo todas las... En esta rueda de prensa también se pronunció César Restrepo, el secretario de Seguridad. Escuchémoslo. Su llegada al gobierno de la ciudad, usted nos dio la instrucción de priorizar una investigación estructurada que diera lugar al debilitamiento de estas estructuras que desde años anteriores habían ido tomando fuerza en la intimidación contra los estudiantes de las universidades y adicionalmente en el ataque a la ciudad. En la medida en que estos criminales ejercían acciones violentas contra la ciudad, iban dejando información regada dentro de las universidades en los entornos. Información que los ciudadanos nos hicieron llegar de manera progresiva en la medida en que nosotros iniciamos a contactar a la comunidad académica, a la comunidad administrativa y adicionalmente a los vecinos que fueron entregándonos información de manera sistemática, la cual nosotros trasladamos tanto a la Policía Metropolitana como a la Fiscalía General de la Nación. Su priorización en el marco del Consejo de Seguridad llegó a que la integración de las instituciones, Fiscalía Seccional, Policía Metropolitana y Secretaría de Seguridad, creara un paquete ordenado de pruebas que permitiera lo que se ha logrado en este momento, señor alcalde, es que 2 jueces de la República y un fiscal de la Fiscalía General de la Nación avalaran todo el proceso de investigación y emitieran órdenes de internación en establecimiento carcelario con miras a la condena de estos criminales. No hay que olvidar, señor alcalde, que estos criminales pusieron en peligro la vida de al menos 80 ciudadanos que iban en un bus de Transmilenio en una jornada especial el 1 de mayo en la Universidad Nacional, pero que adicionalmente atentaron contra la vida de funcionarios públicos que, gracias a Dios, no pasó nada cuando intentaron quemar a un funcionario de la Policía Antinarcóticos dentro de una patrulla. Cuando la ciudadanía ve los elementos que se fueron encontrados a estos criminales en sus lugares de habitación, empezarán a entender algunas cosas, como por ejemplo, cuando se intenta inculpar a la Policía Metropolitana de disparar en esos actos vandálicos, la presencia de armas traumáticas y de material que se usa en las armas traumáticas es el esfuerzo que hacen de implantar la idea de que la Policía Metropolitana usa armas de fuego en medio de esas manifestaciones, cuando está a todas luces claro por medio de los procedimientos que la Personería Distrital y la Defensoría del Pueblo siempre verifica la salida de la UNDEMO al desarrollo de sus actividades. Adicionalmente, señor alcalde, lo que hemos encontrado durante el proceso de investigación es que parte de estas actividades son financiadas desde la ciudad de Medellín. Hay unos recursos que se mandan desde la ciudad de Medellín para financiar la compra de explosivos y materiales y adicionalmente hay presencia de subestructuras asociadas a esta estructura en universidades públicas, en el departamento de Antioquia y en el departamento del Valle del Cauca. Hemos emitido desde la ciudad de Bogotá, en nuestra colaboración permanente con las Secretarías de Seguridad, alertas sobre la creación de estas estructuras. Estructuras que además hacen propaganda, entregan material que está relacionado con los colores rojos y negro y adicionalmente con doctrina de Camilo Torres, lo cual nos lleva con claridad a entender cuáles son las conexiones entre grupos armados que le hablan de paz al país, pero que generan terrorismo en las ciudades y que engañan a los colombianos generando terrorismo y temor. Cuando los medios, cuando los ciudadanos nos preguntaron que por qué no capturábamos, cuando los medios, cuando los ciudadanos nos preguntaron que éramos permisivos, estábamos trabajando en este resultado. Queremos que nos entiendan, haber sido ligeros, haber sido poco cuidadosos en la legalidad,
en el trabajo meticuloso, no permitiría a la fuerza pública, no le permitiría a la justicia y a la alcaldía sacarlos de circulación. ¿Qué es importante acá, señor alcalde? Que las leyes en este país no nos obliguen a estar trabajando 24 meses en parar la afectación de estos individuos. En esos 24 meses nos hubieran podido quemar un bus con 80 personas y sería una tragedia que el país no se perdonaría. El marco jurídico existente hoy en día para desmontar a estos criminales es insuficiente y hay que fortalecerlo. En este momento seguimos recibiendo información. Hay todavía más individuos a los cuales les estamos estructurando sus carpetas para llevarlos ante la justicia. La ciudadanía sigue entregándonos información y yo le diría, todo aquel que siga saliendo a golpearnos el servicio de transporte, a bloquear el servicio de transporte, a intimidar ciudadanos, a utilizar artefactos explosivos improvisados, bombas incendiarias, esté tranquilo que aquí le estamos guardando la información para llevarlo ante los jueces para condenarlo. Están escuchando El Visionario Noticias. En Cundinamarca, la Secretaría de Educación presentó ante la Junta Departamental de Educación el balance de la gestión realizada en 2025, detallando los principales avances del año, los desafíos pendientes y las acciones que se están ejecutando para mejorar la calidad educativa en los municipios no certificados. Nos acompaña esta tarde Camila Ochoa Sánchez, subsecretaria de Educación de Cundinamarca. La JUDE sigue siendo el espacio consultivo más importante para orientar la política educativa departamental. Los avances de 2025 reflejan el compromiso de nuestras comunidades educativas con una educación transformadora, innovadora y de calidad para todos los territorios de Cundinamarca. El Visionario Noticias. Y para finalizar, en un operativo del Gaula y la Fiscalía, se desmanteló la banda Los Bautistas, 33 capturados y 6 imputados por extorsión. De esto nos hablará el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Después de más de un año, tal vez, de investigación, de un trabajo conjunto de la Fiscalía General de la Nación, la Delegada de Bogotá, la Policía Metropolitana y el Gaula, la Policía, se logra uno de los resultados más significativos en la lucha contra la extorsión de los últimos años. Es una operación que llevó a la captura de 33 personas, también a imputarle cargos a 6 personas que estaban ya detenidas en la cárcel Picota. El cálculo que se ha hecho de esta investigación hasta ahora es que habrían logrado recursos a través de la extorsión por cerca de 17.000 millones de pesos. Eso ocurrió entre el año 2024 y este año. Hay identificadas 24 víctimas directas ya en el caso, pero hay indicios de cerca de 500 víctimas que fueron afectadas por este grupo de extorsión. Uno de los procesados por este caso fue funcionario del IMPEC, hay que decirlo, y gracias al trabajo articulado que se hizo entre la policía, la fiscalía, particularmente el Gaula, se logra este avance importantísimo. ¿Cómo manejaban esta operación? Ahorita nos explicará seguramente el general y el coronel los datos de cómo funcionaba la operación criminal, pero básicamente un reto que estamos enfrentando es la utilización de billeteras digitales, porque muchas veces por la dificultad para poder identificar quién está detrás de una billetera de estas, se facilita la posibilidad de mover recursos que tienen que ver con delitos como la extorsión. Por eso vamos a trabajar con el sector financiero para ver cómo logramos resolver la problemática que implica la dificultad para identificar quién está detrás de las billeteras y de esa forma garantizar que podemos ir detrás de los responsables del delito de extorsión. Entonces, gracias al equipo de la policía, de la fiscalía, por este gran trabajo que permite dar este golpe contundente. Es uno de los delitos que hemos priorizado. Ustedes saben, este año tenemos una reducción en casos denunciados de un 23%, no es suficiente, tenemos que seguir avanzando, pero la tendencia es positiva y gracias a una operación como esta vamos a seguir reduciendo los casos de extorsión en Bogotá. También el brigadier general Giovanni Cristancho explicó que en algunos casos creaban falsos perfiles a través de redes sociales, donde se hacían pasar por mujeres para engañar a sus víctimas, en su gran mayoría hombres. A través del Gaula y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logran la captura de 33 personas y la imputación de más de 6 de ellos
que se encuentran privados de la libertad del grupo delincuencial común organizado Los Bautistas. Una investigación de aproximadamente 10 meses en los cuales se analizaron más de 4.800 datos entre cuentas bancarias, líneas telefónicas. Se puede determinar el actuar delincuencial, el modus operandi, en el cual estos delincuentes creaban falsas cuentas y perfiles en redes sociales en los cuales podían adquirir información de sus víctimas. Asimismo, también en uno de los modus operandi era generar falsos perfiles de mujeres y invitar a hombres, seducir a los hombres y después hacer un intercambio de fotos íntimas. Cuando ya había cierta confianza, con estas fotos íntimas, posteriormente los extorsionaban, los intimidaban, les manifestaban que si no les pagaban o accedían a sus pretensiones económicas, los iban a publicar en todas las redes sociales. Y por eso les exigían entre 1 millón a 5 millones de pesos, el más básico, porque hay personas que según el perfil y el estudio que les hacían, podían ser hasta 50, hasta 100 millones de pesos. Por eso estas personas generaban y entienden muy bien las redes sociales, y lamentablemente el que coloca y publica en sus redes sociales toda su información puede ser víctima, y eran víctimas. Asimismo también se conocía que alias Pedro, cabecilla principal, él se encargaba de conectar a las víctimas. Hacía un mes había salido de la cárcel, porque realmente los 6 que se les imputó son las personas que desde la cárcel manejaban estas extorsiones. También un exfuncionario, alias Omar, del IMPEC, el cual había aprendido y conocía muy bien estas actividades a través de un call center criminal, generaba estas actividades criminales. Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo, reiteró el llamado a los ciudadanos para que tengan más cuidado con el manejo de la información a través de redes sociales. Que la extorsión, uno de los dinamizantes más grandes que hoy en día es que los ciudadanos ponemos nuestra información personal en redes sociales y estamos absolutamente vulnerables. Este caso en particular, como lo decía el señor general Cristancho, ha demostrado cómo la vulnerabilidad que le genera a la gente que ponga su información personal en redes sociales los ponía muy cerca a ser víctimas de estos delincuentes. Delincuentes que además funcionan de una manera bien particular. Mientras que los ciudadanos de manera ingenua entregan toda la información, estos delincuentes lo que hacen es crear perfiles falsos, y perfiles falsos que le dan accesos a billeteras electrónicas, cerca de 500 billeteras electrónicas activadas para poder hacer la recolección de la información. Entonces, la lucha contra la extorsión, aquí el Gaula Nacional, el Gaula de la Policía Metropolitana hace un trabajo extraordinario con la Fiscalía, una investigación de más de un año, como usted lo decía, que permite estas capturas. Pero necesitamos la ayuda de los ciudadanos. La ayuda de los ciudadanos, una es ser cuidadoso de su información personal, porque la explotan de una manera muy fácil. Necesitamos también que cuando sean contactados por estos individuos que los intimidan, rápidamente al Gaula, porque miren, fueron 24 víctimas certificadas y, si no me equivoco, cerca de 500 que están dentro del grupo de los que fueron afectados, y esas 24 son las que permiten esta denuncia. Así que la colaboración de la ciudadanía es fundamental para que todos unidos podamos debilitar este delito. Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias.